Bienvenidas y bienvenidos a la Sociedad de Lectores Imperfectos. Un espacio donde hablamos de libros, donde hablamos de lecturas y sobre todo de lo que reflexionamos, de lo que nos dejan esas lecturas. Hoy estoy sumamente contento y feliz porque vamos a hablar de teatro. Hoy vamos a hablar de Trilogía Vampírica de Silvia Peláez, una dramaturga, escritora mexicana, directora de teatro también, que ha destacado muchísimo, que es parte del Sistema Nacional de Creadores y que nos trae a través de Ediciones El Milagro estas 3 obras de vampiros de las que quiero hablar hoy. Pero antes de meternos en el tema que nos trae en este video, antes de meternos en materia, quiero comentarles algo que me llama muchísimo la atención. Y es que en este país, y díganme por ahí si en algún otro lugar donde nos escuchen, donde vean estos videos fuera de México, si pasa lo mismo. Leemos muy poco teatro. Ya no quiero entrar en el tema de que si los teatros están vaciando tanto como los cines, de si la gente estamos dejando de ir a ver teatro. De lo que me gustaría platicar sobre todo es de lo poco que se lee el teatro en comparación con otros géneros como la novela, sobre todo la novela, pero también el cuento, el ensayo o la no ficción en general, y la poesía. Me parece que tanto el teatro como la poesía se leen muy poco. Incluso en las librerías es muy común que estén ahí arrumbados en una estantería, así nada más, y si es que teatro, o que estén perdidos entre la narrativa, entre la novela de iberoamericana o universal, y por ahí vemos a Shakespeare y un par, ¿no? O Molière si te va bien, pero no hay una representación, digamos, del teatro que se escribe versus la novela o la no ficción que se escribe. Pues hay muy poco realmente publicado y lo entiendo porque hay muy poco se lee. Y tanto las librerías como las editoriales dirán, pues yo no le quiero perder, ¿para qué le dedico un espacio? ¿Para qué le dedico a imprimir a este género si no se consume tanto? Y este espacio, la Sociedad de Lectores Imperfectos, va a ser un lugar a través del cual vamos a estar machacando la idea de que vale mucho la pena leer teatro. Vale mucho la pena ver el teatro, por supuesto, pero leerlo también es muy sabroso. El hecho de que haya parlamentos, diálogos con acotaciones, que la historia se nos cuente a través de la palabra de los personajes, es una forma de adentrarnos a las historias que a mí me parece muy, muy sabrosa. Por otra parte, considero que otra de las ventajas que tiene el teatro ahorita, en este momento de consumos tan fragmentados que tenemos, en estos momentos en donde no tenemos mucho tiempo para sentarnos a leer, el teatro me parece que es un género pues muy noble con nuestras actividades y nuestras rutinas diarias. ¿Por qué? Porque una obra de teatro te la avientas en 45, 60 minutos, quizás si es un poco más extensa llegará a 2 horas, si te quieres clavar mucho y es una obra complicada, con notas al pie, no sé, estoy pensando en una edición bien hecha de un Shakespeare, ¿qué te gusta? ¿3 horas? ¿2 horas y media? O sea, en una chance, en una tarde, en una mañana, te puedes aventar una obra de teatro. Y esto me parece que es bastante noble con los tiempos actuales y me sorprende de verdad muchísimo que no se consuma tanto teatro como lo que yo pensaría que debería ser. Pero insisto mucho, sobre todo porque vale mucho la pena leer teatro. Porque es muy disfrutable leer teatro, porque tenemos grandes dramaturgas y dramaturgos contemporáneos, porque los clásicos en el teatro, ya dije ahorita Shakespeare, pero también Molière, pero también tantos y tantas dramaturgas que vale muchísimo la pena leer. La misma Sor Juana Inés de la Cruz, que ahorita traigo una playera de Los empeños de una casa, precisamente, una obra de teatro en la cual tuve la oportunidad de participar como actor. Realmente vale muchísimo la pena, pues. Y en este espacio hablaremos mucho de teatro. Hoy le dedicaremos a Silvia Peláez este video con su trilogía vampírica, editado por El Milagro. Hablemos de él. Silvia Peláez, a través de Trilogía Vampírica, habla sobre la eternidad, habla sobre la muerte, habla sobre el deseo, habla sobre el erotismo, sobre envejecer, sobre los celos, sobre los temas que circundan a los vampiros finalmente, ¿no? Son 3 obras de teatro, 2 basadas en personajes que existieron y una de ellas retoma algunas cositas de Bram Stoker, de Drácula, y lo lleva al teatro. Empezamos con la primera. Además tiene un prólogo. Mira, las imágenes no me dejarán mentir. O sea, hubiera subrayado de plano lo que no
lo que no me parecía interesante. Tengo realmente subrayado prácticamente todo el prólogo. Es de verdad vale muchísimo la pena. Es una gran entrada al mundo del vampirismo. Luego, El vampiro de Londres es la primera obra, una obra de ficción dramática inspirada en la vida del británico John Hay. John Hay es un tipo que entre 1909 y 1949, que son los años en los que vivió, pues le dio en la torre, para que no nos censuren por acá, le dio en la torre, se finit, a de 6 a 10 mujeres trabajadoras sexuales que seguía, perseguía y entonces finiquitaba, por decirlo de alguna manera. Es una obra de teatro de 4 personajes. Estamos hablando de John Hay, que es el personaje principal, 2 guardias, los carceleros en ese momento, y una mujer que viene a sus recuerdos. De hecho, esta obra nace como un monólogo, pero aquí ya está como la segunda versión, que es una obra de teatro, en donde al monólogo van interviniendo estos 2 guardias. Vemos a John Hay en sus últimas horas, antes de ser ejecutado, porque pasará o tendrá esta pena, y entonces son sus últimas horas. Y tiene algunas intervenciones, este monólogo, con los carceleros o con los guardias, y también con una mujer, por ahí que a lo largo de la obra nos enteramos quién es. Si no tengo mal, es la obra más corta de esta trilogía, y también, digamos, la más factible o la que tiene más posibilidades de ser montada. Llegué a este libro y mucho de lo que leo de teatro, una parte es por el mero gusto de leerlo, pero también es para ver qué es lo que me interesa dirigir en el año. Casi siempre, a principios de año o a finales, me pongo a leer teatro y veo, bueno, ¿cuál será la obra que tocará montar este año? Y entré a Silvia Peláez pensando en quizá de aquí pueda surgir algo. El problema con el teatro, no nada más en Saltillo, en México, es que pues no hay mucha posibilidad de producir, no hay muchos recursos, por ahí salen algunas convocatorias, por ahí algunos festivales que nos abren la puerta para podernos presentar, pero para una gran producción es difícil conseguir el recurso, y esto hace que pues la inmensa mayoría de las obras de teatro que tienen 10 personajes, 12, si nos vamos a los clásicos, 20 personajes, pues ya poco menos que imposible montarlas. También porque la inmensa mayoría de los actores, de las actrices, pues tenemos otros trabajos, ¿no? O sea, entonces es estar cuadrando las agendas del que trabaja en la mañana, con el que trabaja en la tarde, con el que en la noche tiene algún compromiso. Entonces andar viendo cuál es ese momento, ese espacio, pues sí, andar viendo las grietas de las agendas para poder cuadrar y poder pues, planear los ensayos. Eso hace que cuando uno se anime a producir una obra de teatro, a dirigirla, pues pienses en obras que tengan pocos actores. Y la trilogía vampírica, estas 3 obras van de entre 4 y 6 personajes. Está ahí en la frontera entre una obra que es complicado de montar con una obra que es más factible. Lo ideal son 2, 3 en escena, 4 máximo, pero se puede extender un poquito más. Entonces dije, vamos a entrarle. Las 3 obras me gustaron muchísimo. Las 3 obras las veo en la escena saltillense, en la escena nacional. Me parece que siguen siendo bastante vigentes, pero pues bueno, particularmente en este momento de mi vida surgieron otros proyectos dentro de la ópera que ya les estaré platicando, una reposición y dos óperas nuevas que pues ya no me va a permitir generar un proyecto teatral desde cero. Pero quién sabe, igual y después puede suceder que cualquiera de estas obras, si la dramaturga nos da su visto bueno, pues eventualmente vea la luz en la escena local, en la escena saltillense. Bien, esta es la primera obra que trae este libro, El vampiro de Londres. Luego viene Inmortalidad, que es una obra de teatro de 1, 2, 3, 4, 5 personajes, una mujer y 4 hombres, a partir de la textura y momentos anecdóticos de Drácula de Bram Stoker. Una obra que disfruté muchísimo leer. Yo creo que estas últimas 2 para la lectura son las más disfrutables. Tanto Inmortalidad como Erzsébet, la bañista de la tina púrpura.
obra de ficción dramática sobre Erzsébet Báthory y el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Esta obra se basa en un personaje que yo no sabía de su existencia, pero es un personaje, una gran villana en la historia, que me llama muchísimo la atención. Como personaje literario, evidentemente, espero que no exista y ojalá nunca más haya personas como esta en este mundo. Erzsébet Báthory fue una aristócrata húngara que perteneció a una de las familias más poderosas del Reino de Hungría. Ella vivió entre el siglo XVI y el siglo XVII en Hungría y Eslovaquia y se le adjudican, y aquí es lo deplorable de este personaje y lo fascinante para una obra de teatro de esta naturaleza, se le adjudican más de 600 muertes de vírgenes húngaras. Húngaras o digamos de los alrededores. El problema, se especula mucho que si fueron 600, que si fueron más, que si fueron menos. La mayoría asegura que fueron menos, pero siguen siendo un montón, o sea, más de 100. El problema, nadie le había hecho de tos, sino hasta que se va con personas de la nobleza. Es como el castigo, porque al final su vida termina a partir de un juicio que se le hace, y el castigo es porque traicionó a la clase a la que pertenecía, a la nobleza. Ese fue el gran problema. Y aquí narra, pues, de una manera muy buena. Yo creo que fue la obra que más disfruté de leer de las tres. Narra cómo sus asistentes, sus súbditas, le van llevando a estas mujeres y cómo ella hace lo que quiere, ¿no? Hay una máquina que le llama el abrazo, que es una máquina que manda hacer con un herrero, que es una especie de sarcófago que abraza a la víctima. En ese abrazo perfora y entonces llega este líquido de vida en donde está personaje, y por eso liquida a tantas mujeres vírgenes de la época, porque tenía la creencia de que si se bañaba en ese líquido iba a rejuvenecer o iba a detener el paso del tiempo en su cuerpo. No solo se bañaba, también tomaba, y bueno, pues la historia va narrando cómo cada vez es más cruel, cómo cada vez, esta obra de teatro narra eso, ¿no? Cómo cada vez es más cruel, cómo cada vez sus técnicas son más sofisticadas y por lo tanto más espantosas, pero también cómo se va dando cuenta que no puede detener el tiempo. Cómo en su piel, en sus cabellos, se va notando el paso del tiempo y cómo este líquido rojo, esta sangre, no le permite o no está surtiendo el efecto que ella cree que debería surtir. La obra me gusta mucho porque además ocurre, hay dos escenarios y me parece que escénicamente se puede jugar muchísimo con esto. Me parece de las tres la más complicada de llevar escena por varias circunstancias. Los vestuarios, por supuesto, pero sobre todo esta máquina, este sarcófago del abrazo, hay que hacerla y tiene que verse muy bien. Entonces me parece que es como la más compleja, pero desde mi juicio la más interesante, y sí, y para la lectura también la tercera en este libro. Sucede en dos momentos. Vemos por una parte a Elisabeth Báthory, estamos hablando del siglo XVI, finales del XVI, y por otra parte vemos a la tataranieta o una cosa así, ¿no? A su descendencia que vive en Nueva York, y es el personaje, ahorita les voy a decir nada más que lo encuentre rápidamente, Anna Báthory. Es este otro personaje que vive en Nueva York y que trata y empieza a estudiar a su ascendencia, a esta mujer, con el temor de ser ella, Ana, como Elizabeth. Y es Erzsébet, perdón, como Erzsébet. Y es bastante interesante ese juego que está ocurriendo como en dos momentos geográficos, temporales, culturales distintos. Una historia realmente disfrutable. Hablemos de la autora. Silvia Peláez es gente de teatro. Es dramaturga, es directora, es investigadora teatral, es docente universitaria en el campo del teatro, y aunque su licenciatura es en comunicación social, como muchos de quienes terminamos haciendo teatro, que nuestra formación inicial tiene que ver con otra disciplina no muy lejana,
como es el caso de Silvia, que la comunicación social la hizo en la UAM Xochimilco, en la Ciudad de México, pero luego su tesis de licenciatura tenía que ver con el teatro, con la revista musical. Después su maestría en la UNAM sí iba ya dirigida al teatro y su vida la ha hecho sobre las tablas, sobre el escenario. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hace algunos días publicamos en este canal un video sobre los caminos. Hicimos un combo de lecturas ahí de Antonio Machado y de Germán Hesse con Demian y Siddhartha, en donde les platicaba que no existe un camino que haya que elegir y el cual andar. Al andar se hace el camino, como lo decía el poema de Machado, y cómo Demian y Siddhartha nos permitían entender esto de cuál es mi propósito, cómo voy a construir, cómo voy a determinar mi propósito en esta vida. Cuando leo esta obra de Silvia Peláez, pero cuando leo también un poco de su vida, de su currículum, digo, mira qué gran ejemplo el de Silvia. Estudia comunicación, pero su tesis tiene que ver con el teatro, una forma de comunicación, un medio de comunicación directa, si se puede decir así. Y luego su maestría la lleva hacia el campo del teatro y dedica su vida al teatro. No sé si en algún momento ella, y si llego a tener la posibilidad de entrevistarla, le preguntaré si a lo largo de la carrera ella diría como qué estoy haciendo en comunicación si yo quiero hacer teatro, pero finalmente iba labrando, iba caminando su propia vida, iba haciendo su propio camino al andar. Y bueno, cierro el paréntesis porque me parece que es muy interesante cuando nos vamos dando cuenta de estas cosas, de cómo la carrera no te va a determinar, de cómo una decisión de tu vida no va a determinar todo lo demás de tu vida, y esto lo podemos llevar a distintos campos. Volviendo con Silvia. Silvia Peláez es, como les decía, dramaturga, investigadora, docente, directora de teatro, es gente de teatro, es parte del Sistema Nacional de Creadores para quienes nos vean en otro país. Es un sistema que tiene el gobierno federal a través del cual apoyan mes con mes durante 3 años, si mal no recuerdo, corríjanme aquí en los comentarios, estoy equivocado, con una beca mensual que te permite seguir creando. Silvia es parte de este sistema. Tuvo además en Canal 22, el canal de televisión de la UNAM, un programa que se llamaba Voz de Mujer, en donde entrevistaba a creadoras de todo tipo, teatristas, escritoras, pintoras, etcétera, y donde iba, a través de esas entrevistas nos permitía acercarnos a las vidas de estas creadoras, a sus procesos creativos. Es un programa muy interesante que además encuentran aquí en YouTube y que vale mucho la pena ver. Silvia ha escrito, me parece, más de 50 obras, por ahí andará, y muchas de ellas están editadas en El Milagro. Y esto me lleva a hablarles de la edición de este libro. Yo celebro, aplaudo muchísimo que exista Ediciones El Milagro, así como otras tantas que se dedican a publicar teatro, que nos permiten leer teatro, de las pocas editoriales que se animan a hacerlo. Y además, con una manufactura bastante buena. Estamos hablando de una portada, un lomo, una contraportada de una especie de cartoncillo muy bonito, con las fotos, porque el libro tiene las 3 obras de teatro se han montado en Ciudad de México, y entonces tiene algunas de las fotografías de las puestas en escena que se han hecho con los directores, las actrices y actores que han estado formando parte de esto, todo el equipo creativo y demás. Entonces me parece una edición que de verdad vale muchísimo la pena. Es muy agradable de leer en general. Casi siempre en las Educal o las del Fondo de Cultura Económica, si está en México, habrá un espacio en donde o dedicado al teatro, y Ediciones El Milagro de verdad tiene una gran selección. Meto las manos al fuego a que casi cualquier obra de teatro, o prácticamente todas las obras de teatro que pasan por Ediciones El Milagro, vale la pena leer. ¿Para quién es Trilogía Vampírica de Silvia Peláez? Yo creo que para quienes les guste leer teatro les va a encantar, para quienes se quieran adentrar en el mundo de la lectura teatral, pero muy especialmente para quienes les gusten los vampiros, para quienes les guste el psicoanálisis, para quienes les guste la literatura erótica, que creo que es indisoluble estos 3 elementos. Estoy seguro que si te gusta cualquiera de estas 3, este libro es para ti. Los sueños están presentes en esta trilogía. En las 3 obras, en algún momento, los sueños se asoman.
Y finalmente, si estamos hablando de vampiros, si estamos hablando de psicoanálisis, pues los sueños son la manifestación del inconsciente más viva, más cercana que tenemos, a través de la cual podemos desenmascarar muchísimas cosas de nuestra realidad. Y por eso disfruto muchísimo cuando Silvia Peláez, a través de estas 3 obras, nos presenta los sueños de los personajes, qué les está pasando en ese inconsciente y cómo se conecta con sus acciones en el presente. Es una de las cosas que más disfruté leer de esta edición. No me queda más que decirte que corras a tu librería más cercana a comprar Trilogía Vampírica de Silvia Peláez o cualquiera de las obras de teatro que edita Ediciones El Milagro. Difícilmente le encontrarás en una de estas librerías de cadena popular que no sea como tan extensa los números que tiene. Habrá que ir a ciertas librerías especializadas. Estoy seguro que si estás en Ciudad de México, me parece que es Educal, o no sé qué librería está ahí en el Centro Cultural del Bosque, encontrarás esta y muchísimas obras más. En internet, a través de tu tienda favorita de libros, muy seguramente encontrarás Ediciones El Milagro y otras tantas de las cuales estaremos platicando en este canal. Por lo pronto, corre por Trilogía Vampírica de Silvia Peláez, una gran lectura que estoy seguro que vas a disfrutar tanto como yo. Yo soy Jesús Cervantes, esta es la Sociedad de Lectores Imperfectos y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde constantemente estamos subiendo contenido sobre las lecturas que vamos haciendo a lo largo de nuestros días. Te deseo que tengas muy bonita jornada, te invito a que formes parte de esta comunidad, a que nos sigas viendo, nos sigas compartiendo y, como nos gusta mucho decir a los teatristas, si te gustó este video, compárteselo a la gente que quieres. Si no te gustó, si te parece deplorable, lo peor que has visto, compártesela a algún enemigo y hazle pasar un mal rato, pero comparte este video. Nosotros en el teatro lo decimos con las obras, decimos si te gustó, recomiéndasela a un amigo, si no te gustó, a un enemigo o a alguien a quien le tengas mucho coraje. Por lo pronto yo me despido, te deseo que tengas muy bonita jornada y nos vemos en siguientes episodios. Hasta luego.